Padre, con profecía, Padre, con fuego para poder encendernos en la llama del primer amor. Úsalo, Padre, bendice su vida, bendice su trabajo, bendice su familia, Padre, bendice el ministerio que le has dado, porque no es de él, es tuyo, Señor. No es su iglesia, es la iglesia tuya, Señor, que le has dado en sus manos. Y enséñale a ser un buen obrero, del cual no tenga de qué avergonzarse en esta tierra de los vivientes, pero tampoco cuando llegue delante del trono de la gracia, Padre. Lo honramos, lo bendecimos, lo cubrimos, y gracias, Señor, porque sé que Él ha aprendido, Él ha ido tomando la dirección, porque el ministerio aún todavía vendrán mejores tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso a Dios ahí donde está? Gloria a Dios. Gracias. Gloria a Dios, amada iglesia, Dios me los bendiga. Amén. Es un privilegio estar compartiendo en este lugar. Amén. Me siento así como en casa, ¿va? Aquí cuando estoy con ustedes. Amén. Yo sé que ha venido varias veces, pero aquí estamos, ¿verdad?, compartiendo la palabra de Dios. Amén. Como dice el pastor Ricardo, pues así que a veces estamos aquí en el entrenamiento, ¿verdad?, pero es para crecer espiritualmente. Yo sé que hay mucha responsabilidad a veces, y pues yo vi que ayer estuvo, ¿verdad?, el examen, ¿verdad?, casi muchos les salía humo en la cabeza. Nada más veo que estaban, ya parece chimenea saliendo ahí, pero ahí van, ¿verdad?, ahí van, pero gloria al Señor. Amén. Es para edificación. Gloria a Dios. Bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios en esta mañana. Abren sus Biblias en el libro de Isaías. Yo creo que este libro a lo mejor lo han leído muchas veces. Han pasado allí, no sé, a lo mejor han escuchado una prédica o no lo han puesto mucha atención en este versículo. Yo este versículo, el Señor me dio en el año 1998, cuando era más joven, ¿verdad? Y ese versículo me dio a través de una campaña. Mi primer campaña que hice allá parte de Chiapas, en un pueblo que se llama Panteló, Chiapas. En aquel tiempo habíamos contratado un evangelista que venía desde Puerto Rico, que se llama Ebenezer. Pero aquel tiempo sucedió algo, que el pueblo se levantó con machetes, con palo, con piedra, para apedrear a todos los que iban en esa campaña. Y el evangelista que habíamos contratado en aquel tiempo no quiso predicar. Él dijo: ¿sabes qué? No me paguen, no me den nada, pero no voy a predicar. Porque imagínate, para predicar en ese pueblo era tan difícil, era complicado llevar el evangelio en aquel lugar. Y no teníamos nadie quien predicara en aquel día. En una plaza, era un evento que casi invitamos toda la iglesia de allá del municipio de Panteló, pero nadie quiso ir en ese evento. Estaba solo cuando empezamos a invitar a la gente, y en la mera hora el evangelista, ¿sabes qué?, dijo: no voy a poder predicar hoy. Y el pastor de aquel lugar me dijo: pastor, ¿qué vamos a hacer? Porque en aquel tiempo era pastor de jóvenes. Amén. Yo dirigía a un joven como de 30 personas. Pero en aquel tiempo nadie quiso predicar. Pues era un dialecto que se hablaba en aquel lugar, era tzotzil, casi la mayoría hablaban tzotzil. Pues tenía a haber un traductor quien tradujía ese idioma.
Yo le dije al pastor en aquel lugar, ¿sabes qué? Pues si no hay nadie quien predique, pues yo voy a predicar. Imagínate un joven de 17 años, más o menos en aquel entonces, yo empecé a predicar por primera vez. Mi primer campaña que hice, empecé a predicar, nada más había 2 personas en aquel lugar. Y en aquel día empezó a llover fuerte, fuerte. Y de repente empezaron a venir gentes. Llegaron gentes así lloviendo, con silla de ruedas. Llegaron a ese gran evento. Y los que traían palos también llegaron ahí estaban ahí alrededor de donde se iba a hacer la campaña. Pero nosotros ya habíamos entregado en las manos del Señor que esa obra iba a ser algo glorioso, iba a ser algo maravilloso. Y ese versículo lo traía desde mucho tiempo atrás, este libro de Isaías, capítulo 43, versículo 1 al 2. Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza para ti, Señor. Porque siempre has sido bueno, Señor, con nosotros, con tu pueblo, con tu iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, en esta hermosa mañana, Padre, sea tú que hables a través de tu pueblo, Señor. Solo úsame como un instrumento, Señor. Usa mis lenguas, Padre. Usa todo mi ser, Padre, para llevar a anunciar tu evangelio, Señor. En esta hora, Padre, te doy gracias porque has sido bueno, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Este versículo el Señor me dio en aquel día. Y la tomé esta palabra cuando leí este versículo. En el versículo 2 dice, cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y cuando pases por el fuego, dice, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. En aquel día estaba muy complicado la situación porque nadie quería morir en aquel día, ¿va? Nadie quiere dar su vida por el evangelio. Porque imagínate, en aquel tiempo era muy difícil predicar el evangelio. Cuando predicas en aquel lugar te perseguían, te mataban o te colgaban. Por eso el evangelista dijo, yo no le entro. Yo no voy a predicar. Y este versículo del Señor, la tomé, esta palabra en mi vida. Y el Señor me habló en aquel día. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Y en aquel día empecé a predicar. Y cuando terminé de predicar en aquel día, había mucha multitud. Cuando estaban las sillas vacías, cuando vi, dije, no va a venir gente, pero de repente empezaron a llegar gentes, no sé de dónde, pero empezaron a llegar gentes. Y cuando terminé la oración en aquel día, no voy a alargar más esta historia, pero yo veía que había sanidades.
Los paralíticos que llegaban en la silla de rueda iban caminando, gloria al Señor. Era Dios que estaba manifestando en aquel lugar, donde el evangelio era muy complicado predicar, donde te mataban, donde te perseguían, pero ahí estaba la presencia de Dios. Y ahí estaba la gloria de Dios. Imagínate en aquel día, los hermanos que organizaron este evento estaban tristes, desanimados porque pensaron que no se iba a llevar a cabo esa campaña. Habían hecho mucho esfuerzo, todo lo que habían gastado en sonidos, en las sillas. Habían gastado mucho dinero, pero ellos lo hacían para la obra del Señor. Lo hacían con mucho amor. Entregaban todo lo que tenían. Yo me acuerdo que a veces faltaba para juntar el dinero. Ellos vendían todo lo que tenían, sus cosechas. Hasta pudieron pedir préstamo en aquel día para poder llevar a cabo ese gran evento. Pero ¿sabes qué? Dios los bendijo a estas personas, a estos hermanos, porque tuvieron fe que iba a ser algo grande el Señor en aquel lugar. Porque en aquel lugar nadie había hecho una campaña en la plaza, en la presidencia municipal, porque nadie les permitía hacer esa campaña. Pero nosotros ahí estuvimos orando, ayunando día y noche para que esa campaña llegara a realizar en realidad. Por eso este versículo me puso en mi corazón compartirle. Desde cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado a veces situaciones tan difíciles en nuestras vidas? Pero a veces era cualquier cosito, pero ya estamos a veces renunciando al evangelio de Dios. A veces no queremos pagar un precio tan alto. Para ser cristiano, como hijo de Dios, tenemos que pagar un cierto precio. Es difícil anunciar el evangelio de Dios, es difícil porque muchas personas te van a criticar, muchas personas te van a perseguir o te van a difamar. Es cuando estás pasando sobre las aguas o estás pasando por el fuego. El Señor a veces permite las cosas que suceden o que sucedan para poder creerle a Dios o para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras comunidades o a veces en nuestra ciudad. Imagínate, en aquel día era tan difícil. Yo creo que tuvo miedo en aquel día, este evangelista, porque iba a perder su vida. Imagínate, todos alrededor con machetes, palos. Nadie arriesgaría su vida. Pero si tú amas a Dios, si tú amas la obra del Señor, tú tienes que dar tu vida por el evangelio. De hecho, me gustó mucho las características de un apóstol, Los que están en el discipulado, allí podemos ver que el último de los 5 características de un apóstol que vimos, dice que un apóstol tiene que dar su vida por la iglesia, por el evangelio.
Ese es el verdadero cristiano, el verdadero enviado de Dios. Porque hay muchas personas que no dan su vida por el evangelio, salen corriendo a la primera persecución, a la primera prueba, renuncian en ese momento. ¿Por qué? Porque no quieren pagar un cierto precio. Pero el Señor nos dice a través de esta lectura: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si te dice el Señor que va a estar contigo, créele al Señor, créele a Dios, porque Dios va a estar contigo y nunca te va a dejar solo o sola, porque Dios siempre va a estar en tu vida. Aunque estés pasando por las aguas, aunque estás pasando por las llamas, Dios está contigo. Dios está en tu vida. Aunque estás pasando en este momento, no sé qué situación estás pasando en tu vida, sea financiera, a lo mejor no tienes nada en casa, a lo mejor no tienes trabajo, a lo mejor tienes problema, no sé, en tu familia, pero dice el Señor: yo estaré contigo. El Señor nunca te va a abandonar. Solamente créele a Dios, porque si le crees al Señor, vendrá esa bendición que tanto estás esperando en tu vida. El libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, ese es muy conocido también. Dice la palabra: pero sin fe, dice, es imposible agradar a Dios. Si te das cuenta, tenemos que tener fe para poder creer los milagros de Dios que hace en nuestras vidas. Tenemos que tener fe para poder ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Por eso dice el versículo que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe? Tenemos que escuchar palabra. Tenemos que escuchar mensaje de Dios. Tenemos que asistir a la iglesia. Tenemos que nutrirnos de la palabra día con día. No nada más a veces venimos, a veces cada 8 días, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra en nuestra casa también. Tenemos que estudiarlo. Tenemos que leer lo que el pastor dio la semana pasada, da otra pasada. Solamente así podemos crecer espiritualmente. Solamente podemos así madurar espiritualmente para poder ver la gloria de Dios. Por eso te dice el Señor en esta mañana: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas, dice, arderán en ti. Yo no conozco sus vidas. Si alguien está pasando una situación tan difícil en este momento, Dios está contigo. Dios va a tu lado. Dios va caminando contigo. Si ves que a veces dices, es que ya el Señor ya no está conmigo, el Señor está a un lado, ahí dándote aliento, hablándote. Pero a veces, como estamos tan ciegos espiritualmente, a veces no vemos a Jesús en nuestro lado, porque a veces estamos más preocupados en nuestros problemas que buscar a Dios. Yo en aquel día, cuando yo empecé a predicar, yo dije: Señor, si es tu voluntad que me muera aquí, gloria al Señor. Imagínate, un joven de 17 años diciendo esas palabras. Era porque le creo al Señor. Porque el Señor me eligió antes de la fundación del mundo. El Señor ya me había elegido. Yo era algo especial de parte de Dios. Mis papás eran predicador en aquel día. Me enseñó desde muy pequeño la palabra de Dios, y siempre
Yo me gustó estar cada día estudiando la palabra. Me gustó cada día ir a los domingos a escuchar la palabra de Dios. Y siempre estaba pegado, de niño, de joven. Y cuando Dios me llama, a los 15 años, es cuando empecé a predicar en las sierras, en las montañas. Sí se sufre, porque muchos te van a perseguir. Muchos te van a querer matar, porque el enemigo no quiere que se expande el reino de Dios. Y en este lugar, pues nadie nos persigue. Aquí tenemos derecho de predicar, de anunciar el evangelio de Dios. Y a veces como hijos de Dios o como cristianos, a veces no queremos predicar. A veces no queremos anunciar. Porque a veces tenemos miedo a las críticas. Tenemos miedo qué dirán de nuestros compañeros, ¿va? Del trabajo, de la escuela. O a veces nuestros vecinos. Y a veces tenemos el miedo y no decimos que somos cristianos. A veces ni los vecinos saben que somos cristianos. Nada, ven que salimos cada domingo y todo eso, sabe dónde van. Pero tenemos que predicar el evangelio de Dios. No estás solo, amada iglesia. Si estás pasando una situación, una aflicción en tu vida, déjame decirle que Dios está contigo. Dios está contigo. Dios nunca te ha abandonado. Porque muchos, yo he escuchado, dice, es que Dios ya no está conmigo. No, Dios está contigo. Dios está trabajando en tu vida. Dios te está procesando. ¿Sabes por qué? Permite las pruebas a veces o las tribulaciones de nuestras vidas para que maduremos espiritualmente. A veces permiten las cosas, pero como nosotros a veces no estamos más entregados al Señor, a veces dudamos del poder de Dios. A veces decimos, ¿será que Dios está conmigo? ¿Por qué me está pasando esta prueba, esta lucha? ¿O por qué me atacan mucho? ¿O por qué tengo más problemas en mi vida? A veces pensamos que Dios ya no está con nosotros. Pero el Señor siempre está en nuestras vidas. Aunque estás pasando una tribulación en este momento, o estás pasando sobre las aguas, o estás pasando sobre el fuego, Dios está contigo. Amén. Ahí Isaías 41:10. Voy a citarle otro versículo. Dice así la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor te dice hoy, no temas, porque yo estoy contigo. A veces tenemos miedo, a veces de ahogarnos, o a veces tenemos miedo de quemarnos por el fuego. Pero el Señor te dice, no temas, porque yo estoy contigo. Si el Señor te dice que está con nosotros, ¿por qué tenemos miedo? Porque el temor, ¿sabes qué hace? Nos aleja de Dios. Cuando tienes miedo de algo que te va a pasar, o no sé, o algo, ¿qué tal si me pasa algo? Y siempre estás pensando, maquinando en tu pensamiento, ¿qué tal si me sucede esto? No. Si ese miedo siempre la llevas. Pero como cristianos no debemos de tener ese miedo. Tenemos que desechar todo temor, todo miedo en nuestras vidas. Poner en primer lugar a Dios en nuestras vidas, en nuestra familia. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a través de esta escritura. Por eso el Señor nos enseña tan claramente, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque siempre te ayudaré. ¿Cuántos se han desmayado?
¿Cuántos se han desanimado? A veces porque están pasando una prueba, pasando una lucha o desánimo, tristeza, o a veces problema familiar, o a veces problema en el trabajo, o a veces escasez en la casa, que no hay nada que comer. A veces estás triste, pero si el Señor te dice que yo te ayudaré, el único que tienes que hacer es clamar a Dios. El libro de Jeremías dice: clama a mí y yo te responderé. Un hijo de Dios tiene que clamar cuando estamos pasando una situación tan difícil en nuestras vidas. Si tú no clamas, el Señor no te escucha. Si tú no clamas a Dios, el Señor no va a responder lo que quieres tanto, pero tienes que hablarle a papá, tienes que hablarle a Dios. Dice: clama a mí, dice, y yo te responderé. Cuando tú clamas, el Señor te va a responder. Tienes que clamarle a Dios. Tienes que clamar la situación que está pasando en tu vida. Señor, ayúdame de este problema. Y tienes que hablar a papá para que Dios te dé la solución de tus problemas. Y el Señor dice: te va a responder. Y dice: y te enseñaré, dice, cosas grandes y ocultas, dice, que tú no la conoces. ¿Cuáles son esas cosas ocultas que están ahí? Tu milagro, tu bendición, lo que le has pedido al Señor, está escondido en ese lugar. Pero como cristianos, como hijos de Dios, nunca le clamamos al Señor. Tu bendición siempre está en ese lugar. Tenemos que hablarle a papá Dios para que nos dé esa bendición. Padre, oh Señor Jesús, sabes que tengo esta necesidad, ayúdame. Y el Señor te va a responder. Pero como nosotros no clamamos, nunca recibimos las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos de aquí hemos recibido profecía de parte de Dios, pero no sean cumplidas? Yo creo que muchos hemos recibido profecías en nuestras vidas, pero nunca se ha cumplido esa profecía en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque no buscamos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque no clamamos. No estamos teniendo una relación personal con nuestro Dios, con nuestro papá, que es Jehová de los ejércitos. El Señor dice en esta mañana: no desmayes, porque yo estaré contigo. Porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El Señor siempre va a estar a tu lado. El Señor siempre ahí va a estar empujándote. A veces tú dices: ya no tengo fuerza, pero el Señor ahí está empujando. Hijo, ánimo, esfuérzate, échale poquito más gana. Por eso el libro de Josué 1:9 no es por una casualidad que se haya escrito ese versículo, ¿ah? Él nos dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice: no te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Si vas en un desierto, sabes que Dios va a estar ahí. Sabe que no te va a faltar nada ahí, porque Dios va contigo. Si vas en otra ciudad, igual Dios va a estar contigo, porque si Dios te dice que va a ir contigo, es porque Dios va a ir contigo. Nunca te va a dejar solo. Yo cuando salí de mi localidad, de mi municipio, yo le dije al Señor: pues no tengo dinero. No tengo dinero para pagar mi viaje, para ir hasta
hasta la Ciudad de México, porque llegamos a la Ciudad de México. ¿Sabes cuánto traía? 100 pesos. 100 pesos traía, pero por fe iba a predicar con 100 pesos. Dije, hasta donde llegue, Señor, con esos 100 pesos. Pero en aquel día nos dieron un ray. Yo no los conocíamos quién era, pero venían de Chiapas hasta México. Imagínate cómo era Dios. Dios te abre puertas cuando tú le crees a Dios. Cuando tú eres fiel con el Señor, Dios te bendice. Dios te lleva a tu destino. Por eso es importante creerle a Dios, serle fiel a Dios en todo. Porque si nosotros no le creemos a Dios, no puede hacer nada en nuestras vidas. Por eso la fe es muy importante en la vida de un cristiano. Acompaña el libro de Deuteronomios, capítulo 31, versículo 8. Y Jehová va delante de ti, y Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Es claro la palabra de Dios que nos enseña en esta mañana. Él nos está diciendo, Jehová va delante de ti, dice, y estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Si te das cuenta, el Señor siempre nos habla en nuestras vidas. No temas. Hay personas que a veces nos intimidan, a veces por los problemas, a veces por tribulación que está pasando en nuestras vidas, a veces ya no queremos avanzar en el camino del Señor. A veces ya no queremos ir a congregarnos, a veces ya no queremos ir a escuchar la palabra de Dios. Dije, no, ya no voy porque tengo muchos problemas. En lugar de dejarle en las manos de Dios, en lugar de clamar a Dios, a veces nosotros nos ahogamos en nuestros problemas personales, en lugar de dejarlo todo en las manos de Dios, que va a hacer milagro en nuestras vidas. Tenemos que confiar plenamente en nuestro Dios. Yo sé que a veces hay problemas tan difíciles y que a veces no vemos la solución, pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Dios está ahí cada minuto, cada segundo, cada milésimo de segundo que está pasando. Dios está trabajando en nuestras vidas, en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Dios está allí. Solamente tienes que creerle a Dios. Yo creo que hemos escuchado muchas veces esa prédica, créele a Dios, pero a veces se nos ha olvidado por los problemas, por la tribulación, por la prueba que estamos pasando en nuestras vidas. Pero el Señor te dice, yo estoy contigo. El Señor nunca te ha abandonado, el Señor siempre está con nosotros. El pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, si se dan cuenta, ellos tuvieron que cruzar el Mar Rojo. Pero cuando veían Faraón con todo su ejército, ellos se desanimaron. Ellos rebelaron en contra de Moisés, porque no había dónde huir, no había dónde correr, porque estaba el Mar Rojo. Imagínate, el ejército venía acá y el Mar Rojo, pues ¿dónde huían? Y el pueblo de Israel empezaron a renegar contra Dios y contra Moisés. A veces cuando estamos acorralados por problemas, por situaciones en nuestras vidas, a veces renegamos con Dios. A veces le reclamamos, Señor, ¿por qué a mí?
¿Por qué no le pasó al hermano que está más bendecido? Quítale todo lo que tiene. ¿Sí o no? Somos bien buenos, ¿verdad? A mí no, porque yo no tengo ni un peso. Mejor quítale al hermano que está más prosperado, este que tiene carro, que tiene 5 negocios. Quítale a él, a mí no. Pero tenemos que ser procesados de parte del Señor para poder ver el milagro en tu vida, para poder ver la gloria de Dios. Tenemos que creerle al Señor. Acompaña el libro de Éxodo. Quiero para que vean este versículo, lo que acabo de mencionar, para que vean. Libro de Éxodo, capítulo 14. Versículo 3 al 19. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: encerrados están en tierra el desierto que han encerrado. Y yo endurecí el corazón de Faraón para que los sigan. Y seré glorificado en Faraón, y todo su ejército sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, y el pueblo huía. El corazón de Faraón y sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que nos sirva? Unció su carro y tomó consigo su pueblo. Tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón y rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolo pues los egipcios con toda la caballería, carros de Faraón y su gente de a caballos, todo su ejército, alcanzaron al acampado junto al mar, al lado de Pit Harirot, delante de Baal-Zephon. Cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron los ojos. He aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron: Moisés, ¿no había sepulcro en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Moisés le dijo al pueblo: no temas, estar firmes. Ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Si te das cuenta, ahí podemos ver que el pueblo de Dios empezó a quejarse, empezó a desanimarse de los problemas que venían, porque iban a ser atacados por el ejército de Faraón. Pero tenía un líder lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, que los alentaba. En el versículo que acabamos de leer, en el versículo 13 dice: Moisés dijo al pueblo: no temas, estar firmes. Imagínate cuando tú vienes con tu pastor, le cuentas tus problemas, y él te dice: ¿sabes qué, hijo o hija? ¿Sabes qué, hermano? No temas, Dios está contigo. Pero a veces no le creemos. A veces no le creemos a nuestro pastor, porque no, pues como no está pasando ese problema, pues me dice: no temas. Como no está pasando esa tribulación, me dice: no temas, yo te voy a ayudar en oración. Tenemos que creerle a Dios. Tenemos que creerle a Dios que Dios va a hacer cosas grandes en nuestras vidas.
A veces nuestros pastores, a veces nos dicen, no temas, siempre en las predicaciones nos hablan, no temas, Dios está contigo. A veces nos dice que Dios te va a proveer. Pero a veces por falta de fe en nuestras vidas, a veces empezamos a decir como el pastor no le falta nada. Porque a veces, luego las críticas, ¿verdad? Como el pastor, no, pues sí, recibe los diezmos, recibe las ofrendas, pues de ahí, pues es más fácil, ¿verdad? Pero no sabemos la condición del pastor, a veces cómo vive. A veces no sabemos si el pastor va a pagar renta. A veces el pastor no sabemos si va a pagar, no sé, equipos o a veces internet. A veces no sabemos si el pastor va a llevar algo para componer las bocinas que ya se dañó. O a veces no sabemos que algo va a hacer el pastor en la iglesia. A veces el pastor lo que hace es, a veces saca de su bolsillo poner la parte lo que le hace falta. Pero a veces no conocemos los problemas de nuestros pastores. También a veces pasamos situaciones difíciles. Pero lo único que nosotros tenemos la esperanza en Dios. Cuando nos pasa eso, ¿dónde acudimos? A Dios. Clamamos al Señor, Padre, tengo esta necesidad. Y el Señor siempre nos oye. Por eso yo los invito, amada iglesia, cuando estás pasando una tribulación en tu vida o X circunstancia, clama a Dios. Porque el Señor te va a escuchar. Dios va a escuchar tu ruego, Dios va a escuchar tu angustia, Dios va a escuchar la situación que estás pasando en tu vida. El Señor nunca te va a abandonar. Moisés le dice al pueblo, imagínate cómo le dice al pueblo de Dios, no temas, estar firmes, velad, la salvación de Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. ¿Qué hizo Moisés? Abrió el mar rojo. Imagínate. Yo imagino todavía cuando abrió el mar rojo, a lo mejor no le creían a Moisés que podían pasar allí. A lo mejor por el miedo, ¿qué tal si se regresa otra vez el mar y nos quedamos ahí ahogados? ¿Verdad? Yo me imagino, alguien vino ese pensamiento en su cabeza. ¿Qué tal si se vuelve a desbordar el mar? Imagínate, no, mejor yo no me meto, hay que se meta primero Moisés, ya, si no, que se muera allí. ¿Sí o no? Pero si te das cuenta cómo Moisés, a través de Dios, le dio salida, abrió el mar rojo. Por eso dice la palabra, cuando pases por las aguas, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, porque Dios estará contigo. ¿Cuántos le creen a Dios? Gloria al Señor. Si le crees a Dios, qué bueno. También conocen del Pedrito, el apóstol Pedro. También tocó de pasar por las aguas. Si te das cuenta, cuando le dijo Jesús, adelántense, luego los alcanzo. Y de repente cuando iban cruzando, yo me imagino el mar de Galilea, se levantó las olas. Y de repente vieron a alguien caminando desde lejos. ¿Qué dijeron? Fantasma. A veces el Señor siempre está a nuestro lado, ahí apoyándonos, guiándonos, enseñándonos, dirigiéndonos hacia la presencia de Dios Padre. Pero a veces nosotros no vemos la gloria de Dios porque a veces nuestros ojos espirituales a veces no están abiertos, a veces están cegados nuestros ojos.
Tenemos que buscar cada día más la presencia de nuestro Dios para ver la gloria de Dios. El Evangelio de Mateo, acompáñame, capítulo 14. Versículo 25. Dice la palabra de Dios: mas la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y sus discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces respondió Pedro, le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero a ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si te das cuenta, Pedro ya iba caminando sobre las aguas. Imagínate para caminar sobre el agua, ¿cómo te sentirías? Viendo a Jesús de lejos y tú caminas ahí por las aguas y no te hundes. Yo creo que se sentiría padre, hermoso, estar ahí en la presencia de Dios, respaldándote, guiándote. Pero tuvo algo, Pedro, si te das cuenta, dice que tuvo miedo. Es donde empezó a fracasar a Pedro. Por eso el temor no es bueno que venga a nuestras vidas. Cuando tienes miedo, tienes que rechazarlo en el nombre de Jesús. Porque muchos de nosotros a veces agarramos ese miedo en nuestras vidas y no la queremos soltar. Tienes que soltar tu miedo, tienes que soltar tus problemas, lo que más temes. Tienes miedo de fracasar, tienes miedo de, no sé, de no seguir avanzando, o tienes miedo de que a veces cometes un error, o le fallas al Señor, o tienes miedo de ser exitoso, no sé, o levantar algo en una empresa. Tienes miedo: ¿qué tal si la levanto y qué tal si fracaso y me quedo en la ruina? Tenemos que quitar ese miedo en nuestras vidas. Todo miedo nos lleva al fracaso. Todo miedo nos lleva a la derrota. Eso es lo que le pasó al apóstol Pedro. Si te das cuenta, dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Todavía a veces dudamos del poder de Dios. A veces decimos: ¿será que Dios puede hacer algo en mi vida? ¿Será que a veces tenemos, no sé, una enfermedad? ¿Será que Dios puede sanarme? ¿Será que Dios puede sacarme de esta tribulación? ¿Será que Dios puede darme un nuevo trabajo o un nuevo negocio? ¿Será que Dios puede darme, no sé, X cosa, no, algo que le has pedido al Señor? ¿Será que Dios puede darme? Si tú dudas del poder de Dios, nunca vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Tenemos que creerle a Dios, créele a Dios. Aunque te juzgan de loco: tú estás loco. Sí, dile: sí, estoy loco. Pero yo le creo a Dios que estoy conmigo, como dice su palabra. Cuando pases por las aguas, dice: yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, dice: yo estaré contigo. No importa que te juzguen como loco. ¿Saben? En aquel día cuando estuve predicando, muchos dijeron de mí, me juzgaron de loco. Dije: no,
que va a usar el Señor un muchacho de 17 años. Ellos dijeron, dije, no, llegaron pastores de otras denominaciones y dijeron, no, él es el predicador que va a predicar ahorita. Y muchos hablaron de mí, pero yo no les hice caso. ¿Sabes por qué? Porque sabía quién está conmigo. Traía a alguien poderoso, alguien fuerte, alguien que te dé la victoria, que se llama Jesús de Nazaret. Es el único que te da la victoria. Sin Dios no podemos hacer nada. Tenemos que tener la cobertura de Dios para poder ver la gloria de Dios. Yo le creí a Dios que Dios me iba a usar grandemente en esta campaña. Yo le creí al Señor, aún siendo joven, aunque se burlaron de mí, aunque no creyeron que Dios estaba conmigo. Pero yo sí le creí a Dios, que Dios me iba a respaldar. Durante esa campaña, muchos recibieron a Jesús. Las personas que venían con palos y con machetes, ¿sabes qué hicieron? Lo tiraron y recibieron a Jesús en ese día. Dios quebrantó sus corazones. Dios cambió sus vidas. Dios transformó su corazón. Pero tiene que levantar a alguien para anunciar el evangelio de Dios, para que todos vean la gloria de Dios que puede hacer en la vida de cada persona. Por eso dice el Señor, no temas. Yo me armé de valor, dije, no, yo puedo predicar. Aunque por dentro tenía algo que dije, no, ¿qué tal si me pasa algo? ¿Qué tal si no? Dentro de mí pelea mi carne, mi carne dice, no, tú no puedes. Y el Señor me dice, tú puedes, hijo, no temas, dice, yo estoy contigo. Y ahí está el Señor allí, empujándome, dándome la fuerza a seguir cada día más, para poder avanzar en el camino del Señor. Casi nunca he predicado, porque sabe el Señor el momento que me toca compartir este gran testimonio. Mi pastor en aquel entonces se llama el pastor Arturo. Dios lo bendiga donde quiera que esté, amén. Ya. Dios lo use grandemente. Pero él se fue en otro lugar, yo me quedo en Aguascalientes. Y ese era mi pastor que me sacó más bien que venimos juntos a trabajar en la obra. Pero el Señor nos separó en diferentes lados. Ahí hubo como los apóstoles que agarraron diferentes rumbos, pero siempre trabajamos en el reino de Dios. Aunque no tenemos la misma cobertura de trabajar juntos, pero estamos trabajando para el reino de Dios. Amén. Yo me acuerdo de aquel día, me dice, pues tú, aviéntate. Si es fácil decir aviéntate, pero viendo alrededor, imagínate, con palos y con machetes, ¿tú te atreverías a predicar? ¿Arriesgarías tu vida por las almas para el reino de Dios? Yo sí me arriesgo. Yo sí me arriesgué, porque le creía a Dios y le creía que Dios me iba a respaldar, y tengo un Dios poderoso. Por eso vengo a decirle a ustedes, tenemos un Dios poderoso que puede hacer cosas grandes en nuestras vidas, pero créele a Dios, créele con fe. Solamente así puedes ver la gloria de Dios en tu vida. Amén. Tú eres algo muy especial.
desde el más pequeño hasta el más grande, somos especiales. Somos el pueblo de Dios escogido, que Dios le plació así escogernos. Dios le plació así escogerme desde pequeño. Imagínate, yo desde muy pequeño me gustó escuchar la palabra. Siempre mi papá cuando iba a la iglesia, porque él se iba bien temprano, yo lo que hacía, me pegaba con mi papá desde muy temprano, me iba con él. Mi papá sufrió mucho en aquel lugar, un pueblo que se llama Panteló. La primera iglesia que se fundó en aquel lugar se llama Presbiteriano. Era la primera iglesia que se fundó en aquel lugar. No había otra iglesia más que esa iglesia, la presbiteriana. Mi papá predicaba en aquel lugar, empezó a predicar y empezó a llenar mucha gente esa iglesia. Se construyó una iglesia más grande en aquel pueblo. Pero en aquel municipio se levantó la gente. Yo me acuerdo que tenía alrededor como de 9 años más o menos, cuando sucedió una situación de difícil en aquel lugar. Todos los cristianos que iban a ese lugar, todos los predicadores, ¿sabes qué hicieron? Los de ahí, los gobernantes de ahí, los metieron preso. Otros los colgaron en la presidencia municipal. Ahí los colgaron. ¿Sabes por qué los colgaron? Para que no siguieran a Jesús. Dice, si siguen a Jesús, te vamos a colgar como esquecible de ejemplo. En aquel tiempo muchas personas perdieron su vida por el evangelio. Dieron su vida por el evangelio. Y gracias a Dios mi papá se pudo escapar como del lugar, pero se escapó. Porque todos los cristianos fueron perseguidos en aquel lugar. Estoy hablando como en 1987 más o menos. Había una persecución de todos los cristianos en aquel lugar. Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy hay muchas iglesias. En el pueblo de Panteló hay muchas iglesias ya en las orillas, en el centro, en todas partes. Hay muchas iglesias en los municipios. Está llegando el evangelio hasta el rincón de todo ahí del pueblo de Panteló, hasta las montañas donde no llegaba el evangelio. Hoy está siendo predicada la palabra de Dios. Por eso dice la palabra, no temas. Cuando pases por las aguas, dice, yo estaré contigo. Así que, amado iglesia, amado hermano, si estás pasando por una prueba, no temas. Dios está contigo. Dios va a tu lado. El pueblo de Israel había pasado muchas tribulaciones. Y Dios permitió todo ellos para disciplinarlos, para hacerlos madurar, para crecer, para desarrollar su carácter como escogido de Dios. Así que estás pasando por una prueba, dile gracias Señor, gracias por mi prueba, gracias por esta enfermedad, dile gracias al Señor, gracias por esta enfermedad porque me estás procesando. Si estás pasando financieramente, no tienes nada, ni un quinto, dile Señor gracias, porque yo sé que me vas a dar algo mejor. Dile al Señor en el nombre, yo recibo en el nombre de Jesús todo lo que venga de parte de Dios. No temo por las pruebas, por las luchas, por las tribulaciones, por los desánimos, por todo lo que el enemigo quiere dañar mi vida. Yo no lo temo porque Dios está conmigo. Tómalo por fe, porque Dios va delante de ti. Va delante de ti el Señor. Créele al Señor, porque Dios va a hacer cosas grandes y especiales en tu vida. En el libro de Deuteronomio, capítulo 7,
¿Cuánto cree que eres especial de parte de Dios? Deuteronomio capítulo 7, versículos 6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Si te das cuenta, no eres cualquier persona. Eres un pueblo especial. Eres un pueblo de Dios escogido de parte del Señor. Antes de la fundación del mundo, ya el Señor ya te tenía predestinado que ibas a ser predicador, ibas a ser evangelista, ibas a ser profeta, ibas a ser maestro, ibas a ser levita. Dios ya te había escogido antes de la fundación del mundo. Si te das cuenta, no es una casualidad que haya estado en este lugar, porque Dios así le plació que estuvieras en este lugar para ver la gloria de Dios, para ver el poder de Dios. Solamente créele al Señor, como dice la palabra, que tú eres un pueblo santo, tú eres un pueblo escogido, tú eres un pueblo especial. Tú eres especial. Dile a tu hermano, tú eres especial. Tú eres especial, amada iglesia. Somos especial de parte de Dios. Así que no se desanimen. Si tienen problema, ¿ya saben cuál es el teléfono del Señor? ¿Cuál es? Jeremías 33:3, ¿da? Dice, clama a mí. Dice, y yo te responderé. Él está dispuesto a las 24 horas al día y los 365 días al año. El Señor siempre está disponible. Cuando tú levantas el teléfono, Señor, me está pasando esto, y te manda un ejército para apoyarte, para cuidarte. O hasta mismo Dios, el ángel de Dios baja en tu vida para darte fuerza, para animarte, para consolarte, para guiarte, para bendecirte. Si te das cuenta, Dios está contigo. Así que no te desmayes. Libro de Josué, capítulo 1. Ya mero, amada iglesia, solo me faltan unos cuantos versículos. Y eso apenas la introducción. Gloria a Dios. Amén. Josué, capítulo 1, versículo 5. Nadie te podrá hacer enfrente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esta es una promesa de parte de Dios. Así le dijo Moisés, y así nos dice hasta el día de hoy. Él te dice, el Señor, en esta mañana dice, nadie te podrá hacer enfrente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo y no te dejaré ni te desampararé. No eres huérfano, amada iglesia. Tenemos un Padre poderoso, un Padre que nos guía, un Padre que siempre nos lleva de victoria y de gloria en gloria. Así que no te desanimes. Si estás pasando una situación tan difícil, clama a Dios y Dios va a escuchar tu oración. Dios va a escuchar cada petición que le pides al Señor. Dios va a escuchar. Solamente tenle fe a Dios. Créele a Dios
que tiene ese poder para hacer cosas grandes en tu vida. Libro de Isaías. Gloria a Dios. 54:10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz que quebrantará. Dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios tiene misericordia de ti. Dios siempre te cuida. Dios siempre te protege. Eres la niña de sus ojos. Si eres la niña de sus ojos, eres algo especial para el Señor. Así que no te desanimes por las pruebas, por las tempestades que vienen en tu vida, por los huracanes, por los chismes, por las contiendas, por las divisiones, o porque te difaman, o porque te dieron la espalda. No te desanimes. Te dice el Señor, yo estaré contigo. Él es tu mejor amigo, que siempre te va a apoyar, que siempre te va a respaldar. Aunque tus amigos te abandonaron, aunque te dejaron solo, como Job. Lo abandonó su amigo, pero el Señor siempre estuvo con él. Tenemos que creerle al Señor que Dios va a luchar por nosotros, que Dios va a darnos la victoria. Isaías 41:13. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas. ¿Qué dice? Yo te ayudo. El Señor te dice hoy, no temas. Yo te ayudo. Pueblo de Dios te dice hoy, no temas. Yo te ayudo, dice el Señor. Aunque estás pasando una situación tan difícil, no ves la salida. Cada día te estás hundiendo, cada día más. Pero el Señor te dice, no temas. Yo te ayudo. Si el Señor te dice hoy que yo te ayudo, créele a Dios. Si el Señor te dice, yo te ayudo, créele al Señor que va a solucionar tus problemas, los que estás pasando en este momento. Si estás pasando por una enfermedad, Él te dice el Señor, yo te ayudo, pero créele a Dios, créele con fe. El Señor nunca te ha abandonado. El Señor nunca se ha alejado de ti. El Señor siempre está a tu lado. Siempre está contigo. Por eso dice en el libro de Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Dice, no te desanimes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Si vas a pasar por un río, Dios va a estar contigo. Si vas a pasar por las llamas, Dios va a estar contigo. Así como los 3 jóvenes valientes. Ellos tuvieron que pasar por el horno de fuego, pero nunca negaron a su Dios. ¿Sabes por qué no negaron? Porque tuvieron fe. A pesar de que iban a ser quemados, Dios los iba a librar de ese horno de fuego. Así nosotros tenemos que tener la fe como esos 3 jóvenes valientes. Si sucediera hoy en este momento
Si alguien te persiguiera en este momento, no niegas tu fe. No niegas tu fe. Porque Dios quiere darte algo mejor. Nosotros como hijo de Dios vamos a ser perseguidos. Vamos a tener pruebas, luchas, tribulaciones. No es fácil ser cristiano. Si alguien te dice venir al cristianismo, se te va a acabar tus problemas, te mintieron. Porque ahí donde va a empezar más problemas. Ahí donde vas a ser probados, porque el enemigo quiere derrotarte, pero Dios te va a dar la victoria. Ser cristiano no es fácil. Vas a ser perseguido, vas a ser difamado, vas a pasar por las aguas, vas a pasar por el fuego. Pero el Señor te dice: no temas, porque yo estaré contigo. Y Él te dice: yo te ayudo. Si te das cuenta, el Señor siempre ha estado a nuestro lado. Solamente tenemos que creerle a Dios. Amén. ¿Cuánto le creemos a Dios? Gloria a Dios. Póngase de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios. Si en esta mañana traes problema en tu vida, o no sé qué situación estás pasando en este momento, yo no conozco tu vida. El único que conoce es Dios. Levanta tu voz en esta mañana, dile: Señor, te entrego todos mis problemas. Dile con tu voz fuerte, con tu voz, como le clames al Señor, como tú quieres orar, ahí en silencio, en voz alta. Dile al Señor: yo estoy cansado, ya no puedo.